Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es 30 de mayo, Día de Canarias. Como cada año, desde los servicios informativos de esta casa hemos preparado un recorrido por el archipiélago para acercarnos a cada una de las islas y contarles historias que en esta ocasión mucho tienen que ver con la transformación y el aprovechamiento de la materia prima. Comienza ya Canarias desde la raíz. La producción de aceite en las islas se ha ido abriendo paso desde que a principios de este milenio se introdujeron los primeros olivos. España es el principal exportador del mundo y Canarias quiere brillar en esta industria gracias a la buena adaptación de los olivos a nuestro clima y medianía. Y hay aceites canarios reconocidos internacionalmente por su contenido picante y amargo. Encuentre las diferencias. Existen más de las que parecen. En ambas situaciones hay una fase olfativa y gustativa. Pero esto es aceite y aquí no se añade la visual porque el color no es determinante. Lo más importante es retenerlo en boca unos segundos. Y ahí tenemos que apreciar los picantes y el amargo. En este caso, el picante va de menos a más y eso es maravilloso. Apenas hay unas pocas decenas de catadores de aceite en nuestro país, que sin embargo es el mayor exportador del mundo. Solo Jaén produce casi tanto como Italia. ¿Y qué no puede envidiarle Canarias a esa provincia? Este sol que nos alumbra, que proporciona las condiciones favorables a los olivos, aunque no es hasta hace apenas 20 años que podemos ver plantaciones así repartidas por las islas. Esta pertenece a una cooperativa en el sur de Tenerife que ha traído en 2 décadas más de 300.000 árboles. Se adaptan muy bien a las medianías. Procuramos recoger la aceituna en embero, es decir, con un 5 o un 10% del olivo maduro, es decir, un poquito rojizo y el resto amarillo verdoso para conseguir pues picores y amargores y una alta intensidad aromática. De la mano va a la máquina antes de que pasen 4 o 5 horas si queremos el laureado aceite canario. Aquí las aceitunas se trituran con hueso y todo y formamos una pasta. De aquí pasaremos a las batidoras donde vamos a poder unificar la pasta de aceituna para poder extraer el aceite mejor. Y por último pasamos al decanter, que es una centrífuga que gira a muchas revoluciones por minuto y es donde extraemos el aceite. Este año tocó buena producción, unos 250.000 kilos, y este es el resultado después de deshojar, lavar, triturar, batir, centrifugar y filtrar. cuando yo era pequeño, con una cucharadita de aceite se hacía el potaje, no había aceite. El aceite que había era muy malo y se compraba en el surtidor. Desde entonces ha llovido, cada árbol necesita 1 euro de agua, por cierto, pero fue arriesgada aquella primera cosecha a principios de 2000. Lo bebimos como si hubiese sido vino. Yo recuerdo una anécdota, el exalcalde de este municipio, cuando le dimos la copa de aceite para que lo catara, y se bebió la copa de aceite completa. Es una grasa que tiene vida, no puede ser algo vasto en boca o que te sepa rancio, para eso está ya la mantequilla. Y esto es el llamado oro líquido, de modo que desde luego que no es mantequilla. ¿Y recuerdan su cata? Tampoco es vino. Eso es lo bueno, que puedes beber todo lo que quieras, que vas a mejor. Así que puede servirse a su antojo para disfrutar de este exquisito sabor con sello canario. Lo llaman el oro rojo y no es para menos. Solo se cultiva en Centroamérica y en Europa. El único lugar donde se encuentra para comercializar es una pequeña plantación de la Villa de Ingenio en Gran Canaria. La cochinilla canaria, un bicho que se usa para tintar, tiene 200 años de historia en el archipiélago y denominación de origen. Es el único productor de cochinilla activo en toda Europa. La cochinilla empieza antes que yo, porque yo sin todavía, estando ya en la barriga de mi madre, ya mis padres se dedicaban a esto, mis abuelos. De ingeniero informático a agricultor, ha conseguido que la cochinilla tenga denominación de origen y que se exporte a los 5 continentes. Un 50% en América del Norte, en lo que es en España península, ¿no? Un 7%, aquí en Canarias no llega al 0,2%, ¿no? En lo que se usa.
En Francia y Alemania un 37%, Asia un 1%, África y Australia también un tanto de lo mismo y en el resto de Europa en torno al 3,5%. De esta finca de 2.500 tuneras se extraen al año 500 kilos de cochinilla. La recolección no ha variado ni un ápice. La recolecta se hace con estos instrumentos, la cuyara, que se llama también milana, y luego un callarro para ir depositando la cochinilla. Es una cosa que es muy artesana, se viene haciendo así desde mediados del siglo XIX y a día de hoy no ha cambiado. Yo sigo usando lo mismo, los mismos materiales y no ha cambiado nada. La forma de trabajarla no, pero su importancia sí. Llega desde México en los años 20 del siglo XIX y fue la primera prueba del nuevo modelo de crecimiento económico en las islas. El motivo fundamental es buscar un lugar alternativo a México, a Oaxaca, donde se estaba produciendo hasta entonces la cochinilla, porque estaba en las insurrecciones que van a dar lugar a la independencia de México. Y su momento culminante se alcanzó entre finales de los 60 y principios de los 70, entre el 69 y el 70, en que se llegaron a exportar 2,8 millones de kilogramos de cochinilla. Fíjate que en su momento de esplendor ocupaba el 6º lugar en las exportaciones españolas, en el comercio exterior de España, ¿no? Se crearon periódicos económicos para dar cuenta de las cotizaciones que alcanzaba la cochinilla en los mercados internacionales. Fue un renglón muy activo, lo que pasa que muy efímero, poco tiempo, de la economía canaria. La historia de este bichito fascinó a Uli. Se convirtió en un monocultivo, que el 90% del comercio exterior de Canarias se hacía con la cochinilla, y cuando el señor Perkins descubre los tintes de anilina a mediados del siglo XIX, pues se derrumba el mercado y 25% de la población canaria emigró. Esto es una pasada, esta historia realmente me parece, ¿sabes? Es como, sí, un bichito cambia el mundo, ¿no? El mismo que ahora utiliza para colorear parte de aquello a lo que le da forma en sus telares. Me gusta decir que realmente no soy una mujer rosa, pero eso ha cambiado desde que la cochinilla entró en mi vida. Realmente el proceso es sencillo, es que la pongo de remojo, la hiervo durante un ratito, en un calcetín para que no me quede flotando el bichillo dentro del baño de tinte. Las fibras se tienen que preparar con un mordiente y una vez que tengo el baño de tinte y la fibra premordentada, pues nada, es como preparar una infusión y dejar las hilaturas dentro durante 1 hora y ya está. El mismo proceso que se utiliza en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, donde la cochinilla canaria también está presente. Lo utilizamos para dar color. Ya puede ser eso a seda, a lana, diferentes materias textiles. Entonces, aquí tenemos lo que es la planta, la nopalera, en nuestro jardín tintorio, pero como la Real Fábrica está en Madrid, pues no tenemos las condiciones climatológicas para que este insecto, ¿no?, se hospede y se desarrolle. Entonces, la obtenemos o nos la envían de Canarias. El principal reto es reproducir color. Muchas veces buscar un color es complicado, pero una vez que lo has conseguido, en ocasiones aquí tenemos que abastecer a maestros liceros que están continuando obras muy grandes, entonces tenemos que repetir tintadas y ahí exactamente cuando tenemos ya una fórmula de color exacta, tenemos que repetirla hasta que la obra se da por finalizada. Aquí utilizan al insecto para trabajos de restauración muy concretos. Su importancia hoy en día es que ayuda a datar la procedencia de las piezas que llegan hasta este laboratorio. Nos sirve para datar una pieza, para conocer la manufactura, cómo se trabajaba, qué se utilizaba en ese momento. Entonces, conocer que una pieza, por ejemplo, tiene cochinilla, ya nos puede ayudar a situarla, a contextualizar, ¿no?, esa pieza, y es un valor añadido a la historia que lleva la pieza en sí, ¿no? Y para historia, también vinculada con este bicho, la del licor El Perfecto Amor. Un licor basado en los licores que se hacían en la ley seca de Estados Unidos, sobre todo en la zona de los Alapaches. Munsen recibe el nombre porque eran alcoholes clandestinos que se hacían bajo la luz de la luna en medio de las montañas de los Alapaches. Pues a partir de ahí, y aprovechando el 100%
todo lo que nos brinda los nopales, en este caso las tuneras, desarrollamos un alcohol base que nos va a servir para hacer un licor que encontramos sus primeras referencias en el siglo XV. Un licor que después usaron los Medici para hacer lo que se conoce ahora como Campari. Se usaba para hacer exorcismos a niños, de que por su alta graduación alcohólica pues los calmaba, pero también encontramos otras donde se dice que el chico italiano que hacía su ruta comercial adquiría la cochinilla aquí y le daba al alcohol ese tinte rojo tan llamativo. La llevaba a sus burdeles en Italia y eran las señoritas las que se los ofrecían a los caballeros para fidelizarlos. Y a través de esta historia o leyenda surge este licor. Pero Javier Castillo no se queda aquí y ha seguido investigando qué más hacer con la cochinilla. Estamos avanzando no solo en las ideas alcohólicas, sino también estamos trabajando en las harinas de insectos, estamos trabajando en uso alimentario directamente, así evitamos el E120, que es el carmín de la cochinilla que comemos a diario, un montón de productos. Estamos hablando de que los insectos, al tener un caparazón duro, tienen proteínas y aparte minerales, como el zinc, el magnesio, que son necesarios e ideales para la nutrición del ser humano. Lorenzo ahora está luchando para conseguir que la cochinilla sea el quinto insecto comestible de Europa. Si logra pasar los filtros de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, en poco más de un año se podrá comercializar el licor del perfecto amor e incluso podremos ver en las tiendas harinas y piensos de cochinilla. Aunque la erupción volcánica del Tajo Gaite trajo consigo mucho dolor por la pérdida de fincas agrícolas y viviendas, el tiempo ha pasado y poco a poco va cicatrizando la herida. La Palma se recupera y se reconstruye usando aquello que tanto daño causó. Tras la erupción del Tajo Gaite en el 2021, La Palma empezó un proceso de reconstrucción y recuperación en el que se empleó gran parte del material que el volcán expulsó. Reutilizar y optimizar los recursos para poder tener un resultado, y eso nos ha hecho pues trabajar un poquito con la imaginación y también leyendo mucho de lo que nuestros primitivos hacían. Intentar experimentar de alguna manera, generar esos mismos modelos que en la antigüedad se hacían, pero repercutidos precisamente con la particularidad que tiene este sitio. Lo que hemos hecho es reciclar, como ya todo el mundo sabe, todos los materiales procedentes de lo que es la lava en sí. Lo que hemos hecho es transformarlos en diferentes tipos de materiales y la mezcla de todos ellos, añadiéndole un poquito porcentaje de ceniza, porque digamos es un agente aditivo muy potente, añadido junto con la cal como elemento regulador y el agua salada, pues hemos configurado pues este hormigón que podemos ver hoy aquí. Conocido como hormigón o mortero romano, se empezó a usar para la reconstrucción de las vías, dada la resistencia que ofrece a las altas temperaturas. Nos ha permitido generar pues una capa resistente que hace que con las grandes, que funciona muy bien con altas temperaturas, que permite precisamente que no tengamos ningún tipo de deformaciones ni patologías añadidas asociadas al calor en esta capa asfáltica que tenemos en la infraestructura. Usado en la carretera que une la laguna con las Norias sobre la colada de lava, se trata de una carretera experimental única en el mundo. Pero la ceniza y el lapilli además han servido como elemento para la generación de empleo. Soy joyero y pues vimos la oportunidad de usar la ceniza. Veíamos pues que la gente venía a ver el volcán de distintas partes de Canarias, del país, y pues se quería como de cierta forma llevar un trocito de la experiencia que para el visitante fue grata, para los de la isla no tanto. Fue algo muy espontáneo, la cuestión de usar siempre la parte de joyería, porque quería usar la joyería y no la bisutería. Estuviera la plata como protagonista y pues darle un toque con la resina y poner directamente trocillos de básicamente lapilli, que era la ceniza gruesa, para que se viera pues, ya en sí el trocito pues de que fue la erupción, que era lo que la gente pues, reclamaba en cierto modo. A modo de souvenir, estas piezas artesanas de joyería han viajado de La Palma a distintos rincones del mundo, siendo un complemento muy demandado. Lo que más se vende es como el perfil de la isla de La Palma. Eso es lo que más sale, algunos arcillos, pulseras, cosas sencillas. La gente tampoco quiere algo muy ostentoso ni complejo. Aunque la erupción volcánica trajo consigo mucho dolor por la pérdida de fincas agrícolas y viviendas, el tiempo ha pasado y poco a poco va cicatrizando la herida, así como La Palma se recupera y se reconstruye, usando aquello que tanto daño causó.
Fuerteventura cuenta con una variedad única de lapa que solo habita en sus aguas. Es la lapa majorera. Se encuentra en peligro de extinción. Tiene impuesta una veda desde hace más de 10 años con el fin de aumentar la población de este molusco. Su sabor, muy presente en la gastronomía, ahora es sustituido por otras especies y se ha convertido en imagen de joyería local. La lapa majorera es una variedad única en el mundo que solo habita en aguas de Fuerteventura. Forma parte de la cultura e idiosincrasia de las majoreras y majoreros. Eso es de toda la vida se lleva con mi padre y con mis tíos en el verano, y vamos a coger lapas y mejillones, que en ese entonces se podía, para guardar para el invierno. Se sancochaban y se ponían en botellas con vinagre y era un recurso más que teníamos. Fue un alimento que palió mucha hambre cuando la comida escaseaba en la isla. La época que se pasó necesidad, que hubieron muchos años malos en la agricultura porque no llovía, pues mucha gente se venía a la orilla de la mar. Desde hace más de 10 años, la lapa majorera tiene un plan de recuperación. Se abusó de su marisqueo durante mucho tiempo y ahora cuenta con una veda que prohíbe coger este tipo de lapa. Antiguamente había mucha lapa, tanto majorera como de las otras especies, y no era ese... tú ibas y cogías según lo que tú necesitabas. Esta es la lapa majorera, y mira la diferencia que tiene, es mucho más alta en el centro que la otra. La idea es que llegue a tener una población, y que una vez que tenga una población, pues vamos a decir estable, que se pueda coger. La lapa blanca, la negra y la lapa curvina sustituyen a la lapa autóctona, ahora en peligro de extinción. Son las únicas variedades de lapas que pueden ser capturadas por los pescadores de recreo. La lapa se coge en toda la isla. Los profesionales cogemos nuestros 25 kilos por semana cuando se pueden coger, y luego ya pues a la pesca o a otra cosa. Este molusco ha sido un alimento de subsistencia en otra época y hoy su sabor forma parte de la gastronomía isleña, convirtiéndose en uno de los platos estrellas de los restaurantes. Lapas para 5, chicos. Las lavamos para quitarles un poco del cisco que tiene, las ponemos en la planchita de aluminio. Si el cliente quiere mojo rojo, le ponemos mojo rojo; si quiere mojo verde, le ponemos mojo verde. Y le damos el calor que llevan, ni pasarlas mucho ni poco, tienen su punto. Y ahí es donde está el secreto. Es una de las comidas favoritas de los majoreros y majoreras y muy codiciada porque tan solo se puede consumir durante algunos meses del año. Existe una veda que limita su recogida para evitar que se reduzca su población, como sucedió con la variedad local. Buenas tardes, señores. Una de lapas. Buen provecho. El inglés le llama mucho la atención porque quieren comer algo típico de aquí y siempre preguntan, pero la gente que la prueba le gusta. La lapa es un símbolo que traspasa los fogones. Se ha convertido en referencia para colecciones de joyería creadas en talleres locales. Víctor ha elaborado una marca propia de bisutería de plata y sus diseños son un homenaje a las playas de Fuerteventura. Me encuentro una concha en la playa y la veo, además me encontré una pequeñita y digo, contra, pues podría ser una joya, y al final pues creamos lo que es. La primera la hacemos no hicimos molde, sino la arrancamos desde la cera, empezamos a trabajarla hasta hacer una escultura súper pequeñita, y de ahí ya sacamos el metal. En su taller han recreado en plata la forma de esta especie. La colección tiene unos 3 años más o menos, creo yo, y es un bestseller de la marca, se vende muchísimo. Esta especie es muy versátil, pero algunos de sus usos pasan desapercibidos, como el toque de lapa, un instrumento histórico. Los primeros pobladores ya las tocaban, las usaban en sus ritos, en sus danzas. En la actualidad se trabajan las lapas de otro modo, pero se mantienen los arreglos tradicionales. Lo que sí es verdad que sigo usando la piedra para matar los filos, ¿sabes? Para quitar los filos, y el cepillo metálico para desbastar y quitar la ceba. Y luego pues el taco de lija para las zonas que están entre los barranquitos, pues quitar ahí lo que se queda acumulado. El folclore presume de que la lapa forme parte de su percusión. Me tiraste un revólver
Casi siempre está por este lado cuando estamos ensayando. Yo lo oigo y las lapas es lo que te acompaña, lo que está ahí siempre, igual que el timple. Una seña de identidad que el folclore mantiene vivo. La miel posee muchas propiedades que benefician al ser humano. Además de consumirse como alimento en La Gomera, se utiliza como ingrediente en una línea de cosmética ecológica donde lo que ofrece la naturaleza es la base de las formulaciones. Productos naturales con sello Gomero. Cosmética ecológica elaborada en La Gomera, con materia prima natural y local. Esa es la esencia de Maybe, un proyecto que nace en la isla colombina de casualidad. Yo quería hacer un producto para mi dermatitis. Teníamos una finca rural, una finca en el monte de Vallehermoso. Teníamos nuestras colmenas y además estábamos en una zona rica en flora autóctona canaria, y con estos ingredientes, yo los veía como ingredientes, y ya empecé a hacer primeros productos para probar. De esas pruebas nació la crema de manos, todo un descubrimiento. La tengo todavía en la línea y fue la crema que me ha ayudado mucho para mi dermatitis, para mis manos. Tras comenzar a vender en el mercado local y ver la buena aceptación de sus productos, decide empezar a comercializarlos. Cuando lo empecé hace como unos 11 años, sí fue mucho más difícil, aún así lo logré. Hoy en día la marca se exporta a nivel internacional, una empresa que además lleva años colaborando y apoyando a productores gomeros. En estas colmenas habitan ejemplares de abeja negra canaria. De aquí sale la miel de la que se nutren los productos de Maybe, apicultura de kilómetro cero. Una especie que está presente en nuestro archipiélago desde hace unos 200.000 años y que se ha convertido en una variedad única. Lo ideal es que ya que tenemos una raza aquí, trabajar con ella. Tengo la certificación ecológica, lo que es la miel, las colmenares, cumplen la normativa. Una modalidad de apicultura en la que el humano debe intervenir lo menos posible. Es dejarlas que ellas trabajen, ayudar solamente en momentos puntuales cuando hay que ampliar el espacio, ver que están bien situadas y tienen alimentos en la zona. Si no tiene, hay que trasladarlas a una zona que tenga. De una colmena se pueden aprovechar varios recursos. Un panel ya cuando está estropeado o ya está bastante usado, lo fundimos y sacamos aquí estos bloques de cera. También tenemos propóleo. Estos son los propóleos, son resinas de los árboles que las abejas la utilizan para esterilizar la colmena por dentro, pegar los panales. Y de esa cera, del propóleo y de la propia miel, junto a más materia prima natural, nace el champú Honeymoon. Aquí tenemos los tensoactivos, tenemos las grasas y empezaremos a mezclar primero las grasas y después todos los productos que tenemos aquí, la cúrcuma, los aceites esenciales, el arrurús, la arcilla, la miel. Un procedimiento que dura horas. Yo empiezo a las 8 de la mañana y hasta cerca de las 4 no terminamos. Productos que tienen como principales proveedoras a las abejas. Elaborados de forma sostenible, tratados con mimo, que te hacen conectar con la naturaleza. Cada caja, cada tarro contiene la esencia de La Gomera. Una pequeña parte del sector agrícola en Lanzarote se transforma. Cultivos como el cactus, del que tradicionalmente solo se extraía cochinilla, ahora se reconvierten para obtener de sus pencas, sus hojas, un producto de alimentación o un ingrediente base para la alta cosmética. En esta finca de Mácher, las tuneras esperan su oportunidad para saltar al mercado con una nueva propuesta. Es una verdura que, si bien en México se consume desde épocas prehispánicas, aquí, aunque la tunera lleva más de 200 años con nosotros en las Islas Canarias, no tenemos ese hábito de consumirla. Entonces nuestra labor también es de introducirla en el mercado. Y así el cactus se convierte en un ingrediente que marida con casi cualquier plato. Que es una verdura que tanto podemos ir hacia la parte salada, como encurtiéndola, podemos hacer estofados, podemos hacer garbanzas. Y no solo lo hace con salado, sino que la hoja del cactus también se acopla muy bien a los sabores dulces. Pero es que además, procesando las pencas, también se obtienen otros productos de utilidad y con mucho potencial comercial. Se las deshidratamos y las mandamos a Francia, ellos obtienen el extracto de ahí y con ese extracto y su formulación, que nosotros no sabemos, pues sacan esta línea de cosmética.
Isidro anima a que las personas que trabajan en el campo creen cooperativas y procesen los productos para que estos tengan rentabilidad económica. El próximo 2025 tener una food truck abajo en Puerto del Carmen, que eso ya va a ser interesante porque nos va a permitir que se incorporen mínimo 4 o 5 personas más al proyecto y ya entonces yo diría que sí, que podemos decir que si todo va bien, la tunera puede ser rentable. Y si el mercado siempre es un riesgo, no hay que olvidar otras amenazas como puede ser la cochinilla o la falta de agua. Nada que no se pueda combatir con dedicación e imaginación y esfuerzo, porque Isidro tiene claro que la tunera, las pencas son comestibles, es una verdura muy interesante, tanto porque no necesita muchos recursos para producirse como por su balance nutricional. El tiempo dirá si el cactus ha regresado para cambiar su uso y costumbre en las islas o simplemente lo seguiremos recordando como una planta que en su momento fue determinante para la economía en Canarias. La relación de los herreños con el agua está estrechamente ligada a la escasez que se ha sufrido en la isla y por la que siempre se han buscado fórmulas para poder abastecerse. En la búsqueda de nuevas fuentes se construyó el Pozo de la Salud. Sus aguas acabaron siendo todo un remedio para diferentes enfermedades. Aunque está rodeada por el Océano Atlántico, en el Hierro siempre ha escaseado el agua. Una ausencia que ha hecho a los herreños ingeniarse métodos para poder abastecerse. En esa búsqueda se creó el Pozo de la Salud. ¿Cómo hacían para construir los pozos? Que no había ingenieros ni nada. Era donde en la orilla del mar se veía que había algo verde, era porque por debajo había una corriente de agua. Entonces el pozo se construye en 1700 y poco, se construye este pozo. Un agua que en un principio era para uso doméstico y que gracias a Leandro Casañas se descubrió el poder curativo que tenía. Y entonces empezó a gestionar los baños para curar. Al principio pues fue poca cosa, pero después más adelante pues ya se hizo famosa las aguas de Sabinosa para curar males de dolores, problemas de infecciones. Y en 1800 ya funcionó a tope, se hicieron pensiones para que viniese la gente. Desde ese momento la fama de este pozo fue creciendo. Y llegó a tal fama en la época de este señor de Rodrigo Vallabriga, que se llegó a embotellar el agua y se llegó a mandar hasta Cuba. Se conseguía en las farmacias en Tenerife el agua de Sabinosa, una botella muy bonita de cristal, y se llegó a mandar hasta Cuba el agua de Sabinosa. O sea que fue el esplendor mayor que tuvo. Y el turismo de salud se ponía en boga. Eran entretenimientos, guitarristas que venían, o sea, era gente famosa que tenía que ser gente pudiente porque tenía que venir en barco, transportarse hasta aquí y estarse aquí pagando la pensión. Entonces, generalmente venían gente importantísima que se dedicaban a estar aquí esos 8 días. Porque las propiedades de este agua siguen atrayendo a muchos turistas. El perfil del paciente que recibe el balneario es gente que padece más bien inflamaciones de tipo reumas, lumbalgias, artrosis y artritis. También recibimos gente que padece digestiones muy lentas y entonces aquí las tratamos con estas aguas para evitar que eso siga siendo así. Hoy el balneario Pozo de la Salud ha continuado con la misma esencia de los tratamientos. La gente cuando la consume ya enseguida comenta que consigue una mejora en la digestión y en todo el proceso digestivo. Lo finaliza con mucha más agilidad, con mucha más facilidad y este proceso se alarga en el tiempo, con lo cual inmediatamente podemos conseguir esa mejora. Pero también añadiendo controles. Digamos que este proyecto llega para obtener el agua del Pozo de la Salud y darle un proceso más sanitario y más controlado. Una oportunidad única para poder disfrutar de un paraje inolvidable. Y aunque el brocal del Pozo de la Salud se encuentra cerrado, el agua sí es de utilidad pública y para poder disfrutarla es tan fácil como traer un recipiente hasta el balneario y los empleados del hotel te ofrecerán este agua para consumir, un gesto muy habitual entre los herreños y herreñas y que además sirve como complemento a los tratamientos. Porque en lugares como este, el agua es más que vida.
Y si de la tierra hablamos, el ser humano está completamente vinculado al territorio. La vestimenta típica y los sombreros gracioseros se confeccionaron en su día para dar abrigo y proteger del sol. Todo un símbolo de esta isla que se elaboraba con fibra de palmito. Lo utilizan indistintamente tanto hombres como mujeres y, como curiosidad, existe una sutil diferencia. Para los hombres el lazo se sitúa en el lado izquierdo y para las mujeres en el derecho. Para hablar de la ropa con la que se vestían los habitantes de La Graciosa, tenemos que remontarnos a la primera década del siglo pasado, cuando comenzó a poblarse Caleta del Cebo y Pedro Barba. Fueron los propios conejeros, costeros, que iban a trabajar a La Graciosa, y a principios del siglo XX pues se afincaron con su familia, gente del norte, y de ahí partió pues la forma de vestir. De modo que no existe una indumentaria tradicional como tal, como sí tienen las otras 7 islas. Las ropas eran de materiales muy fuertes, de mahón sobre todo. También estaban las franelas, tanto amarillas como rojas. Un pueblo ligado al mar y la pesca. De ahí la multitud de colores en sus camisas, que son el resultado de tener varias camisas en la casa que están deterioradas, y con ello y la austeridad que había y la pobreza, pues cogían esas 2 o 3 camisas y confeccionaban una. Lo que sí es sin duda un símbolo de la octava isla es su sombrero. Yolanda lleva toda su vida confeccionando empleitas para realizarlos. Yo desde niña ya lo vi hacer, ya vi cómo las señoras llevaban sombreros y el graciosero aquí en la costa y en La Graciosa. Un emblema que los gracioseros han llevado con orgullo e incluso más allá de nuestras fronteras. Se dice que en los años 60 se exportaban a París porque gustó esta forma. Su forma no es baladí, ya que es muy práctica porque esta forma te tapa las orejas, te cubre del viento, te protege del viento, te protege del sol, las orejas, el cuello, la cara. A pleno sol te cubre muchísimo. Y que se diferencia de la sombrera de Lanzarote y de otras pamelas en que el sombrero de La Graciosa, la singularidad que tiene es que la empleta es súper finita, como esta por ejemplo, es súper fina, y la forma, sobre todo la forma. Para llegar a este resultado final hay mucho trabajo. Hay casi 100 horas detrás de cada sombrero. Su empleita, diferente a las demás, le da mayor consistencia. Se tarda mucho más que si al hacerlas un poquito más gruesas necesitas más metros de empleita que si las haces más gruesas. O sea, más metros, más trabajo, más horas. La isla más chinija de todas, pero que con su sombrera cubre y protege a cualquiera. Hasta aquí este programa especial por el 30 de mayo. Esperamos que lo hayan disfrutado. Buenas tardes y feliz Día de Canarias.